Desde el sur, hablemos de ciencia. El programa que hacemos con Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos de Desde el Sur? Hablemos de ciencia. Hoy quiero traer un tema que es muy recurrente en la divulgación científica. En realidad hay dos. Sobre todo en lo que tiene que ver con la carrera espacial, ¿no? El primero, que es para un programa entero, es si el hombre llegó o no a la Luna. Algo que, bueno, hay mil formas de explicar que sí ha sido así. Y el otro, que en las épocas que estamos viviendo parece cobrar un poquito más de importancia, es si vale la pena gastar el dinero que se gasta en exploración espacial, si realmente hay algún retorno, ¿no?, a la especie humana de todo ese dinero que se pone en viajes espaciales. Bueno, mi respuesta evidentemente es un rotundo sí. Con un ejemplo me gustaría explicarlo bastante fácilmente. Y es el ejemplo que puede resultar desconocido para muchos jóvenes que no han vivido en esa época y tal vez por eso cuestionan el tema de los viajes espaciales. Y es la que se dio en la década de los 50 y los 60 con las naves Apolo. Más precisamente con las computadoras que llevaban esas naves y que lograron que un hombre se pose sobre la Luna. La palabra computadora en esa época era rarísima. La NASA, por otro lado, sabía que no era fácil apuntarle a nuestro satélite, a pesar de que nosotros vemos que está muy cerca, pero como repito, como les dije hace un momento, no nos olvidemos que eran las décadas de los 50 y 60 del siglo pasado, hace más de 50 años. La Luna, cuando la vemos en el cielo, parece un objeto muy grande, ilumina toda la noche cuando está llena, y se nos hace fácil de alcanzar, pero la barrera estaba en el aparentemente desmesurado objetivo que se le había puesto a la misión, que era guiar una nave hasta un mundo que está a casi 400.000 kilómetros de distancia, con tanto la Tierra como la Luna en constante movimiento relativo y con sus respectivas atracciones gravitatorias influyendo sobre el vehículo. Al final, el módulo lunar debía aterrizar en el mar de la tranquilidad y con muy pocos metros de error. Algunos astronautas en esa época proponían guiar la nave a mano, pero la mayoría pensaba que eso hubiera terminado en un desastre. Para que un viaje a la Luna no terminara en catástrofe, iban a necesitar una computadora. ¿Una qué?, decían muchos. La palabra computadora hoy es de uso cotidiano, pero hace medio siglo la propuesta parecía el resultado de una especie de delirio. Las computadoras ocupaban habitaciones enteras, consumían tanta electricidad como un barrio, así que ¿cómo iban a instalar algo así en una cápsula en la que apenas ingresaban 3 astronautas casi sin espacio para moverse? Bueno, se logró. Aquí pueden ver lo que era lo que se llamaba el D-Sky, el teclado de esa época, diseñado por la corporación Raytheon, que era el método por el cual los astronautas se comunicaban con la computadora de a bordo de comando del Apolo y los módulos lunares. Es un teclado que está en el Instituto Smithsonian en estos momentos. Sin embargo, a pesar de lo loco que sonaba la propuesta de poner no una, ahora vamos a ver, sino 4 computadoras en las Apolo, era el tamaño. El tamaño era la barrera que frenaba todo.
Pero justo en ese momento hubo un desarrollo de la electrónica. Tal vez el comienzo de la electrónica como la conocemos en la actualidad. Que había nacido de la mano de Jack Kilby, de Texas Instruments, y de Robert Noyce, de la Fairchild Semiconductor, en 1959 y 1960. Y hoy nos parece obviedad, que es colocar varios transistores en una misma oblea, en una misma pieza de material semiconductor. Y así nacían los chips. Y con eso, la miniaturización. Miren si tuvieron que ver las Apolo con todo esto. Al principio fue un puñado de transistores en cada circuito integrado. Hoy un chip puede contener varios miles de millones. Pues bien, una de las primeras computadoras que usaron circuitos integrados fueron precisamente las del programa Apolo. Fíjense lo que era el primitivo circuito integrado de esa época, una compuerta lógica armada en forma integrada. Y todavía faltaba un tercer, digamos, sismo técnico-cultural que se estaba gestando, pero en la Universidad de California, en Los Ángeles, porque en octubre se conectarían los dos primeros nodos de lo que se conocía como ARPANET, la predecesora de la Internet actual. En 1969, no hay duda, las tecnologías se unieron para producir un salto que a partir de ese momento ya no se iba a detener jamás. Les estoy mostrando alguna serie de circuitos integrados desde la época, desde los años 60, pasando por los 80, quienes estudiamos en esa época hemos trabajado con este tipo de integrados de memorias, y lo que es la actualidad, el proceso de integración hoy. Los circuitos integrados permitieron a los ingenieros del laboratorio de instrumental del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, construir una computadora de navegación de alrededor de 32 kilogramos y más o menos el tamaño de un portafolio. En rigor, las naves Apolo, como les dije antes, llevaban 4. La que funcionaba como piloto automático del lanzador, que era el cohete, el Saturno V, las 2 de navegación, una en el módulo de comando y otra en el módulo lunar, y otra que era para abortar el alunizaje en caso de necesidad. La más conocida era lo que se llamaba AGC, la Apollo Guidance Computer. Sus especificaciones finales, porque tuvo muchos cambios durante los años de desarrollo, fueron el almacenar 2000 palabras, cada una de 16 bits, de lo que hoy llamaríamos la RAM, la memoria volátil, y 36.000 de memoria fija, que era donde iban los programas y demás funciones. Y cada una, ¿saben cuánto costaba? $500.000. La NASA autorizó la construcción de 75 de estas computadoras guías y 138 tableros del control, el DISCI ese que les mostré antes, se pronunciaba DISCI en realidad. 57 AGC y 102 de estos DISCI fueron de segunda generación, llamadas Bloque 12, que son las que llevaron finalmente al hombre a la luna. Suelen hacerse algunas comparaciones hasta graciosas entre la AGC y, por ejemplo, un iPhone, porque es cierto, un smartphone promedio tiene alrededor de 1 millón de veces la RAM del espacio de almacenamiento que llevaba la AGC, pero eso es ver las cosas en forma un poco sesgada, porque la AGC no solo era un milagro de la miniaturización, sino que fue una de las primeras computadoras que podía resolver los problemas en tiempo real, algo que ni siquiera los sistemas operativos actuales logran hacer correctamente. Y tenía, por otro lado, la capacidad de priorizar tareas y darle más tiempo de cómputo a las que fueran más críticas. Hoy lo llamaríamos una multitarea prioritaria, y fue una idea de un pionero de la informática llamado Halcombe Lanning, que incluso podía cancelar las tareas menos importantes. Y esa característica le dio una vez un buen susto a los astronautas durante el primer alunizaje, cuando la AGC emitió mensajes de error, descartó las tareas que no eran prioritarias y dejó solo la que contaba: alunizar. Y lo hicieron.
La historia de ese momento de máxima atención en realidad es larga, complicada, pero el hecho es que Houston les dio la vía libre para continuar con el alunizaje a pesar de los mensajes de error y esa extraordinaria y avanzadísima para la época resistencia a fallas inesperadas les permitió a la computadora guía completar esa etapa con éxito que de otro modo hubiera sido directamente un aborto de misión. Como, bueno, volvamos al ejemplo de los smartphones. Por supuesto, hoy un smartphone podría hacer eso y mucho más. Pero la realidad es que cada tanto se cuelgan, lo mismo que cualquier computadora convencional, y viajar a otros mundos no les permitía tales lujos. Hay otro motivo también por el que una computadora convencional de hoy, incluido ese iPhone, no podría volar en una nave espacial. Es que su memoria sería arrasada por los rayos cósmicos. Y fue un argentino, Ramón Alonso, uno de los responsables del diseño de la computadora guía y del disquí, el que se decidió a usar lo que se conoce como memoria soga o memoria de burbuja. Es algo increíble. Suena raro, pero lo es hoy para nuestros estándares. Eran memorias semiconductoras de hoy, y las de la época eran muy sensibles al medio ambiente del espacio y el cambio de un solo bit podía haber sido fatal. En esta memoria tipo soga o de burbuja magnética, los unos y los ceros, que eran los bits, eran tejidos literalmente a mano con cables de cobre y anillos de hierro. Si el cable atravesaba el anillo, el valor era un 1, si pasaba por fuera era un 0. Llevaban muchísimo tiempo tejer esos datos, por lo que el software debía ser escrito con mucha antelación y no podía ser modificado, o era muy difícil de modificar. Y una vez tejido, que lo hacían ex trabajadoras textiles, por lo que se la llamó el método LOL, Little Old Ladies, el programa ya no podía alterarse y no había margen de error, ninguno. Así que a finales de la década de los 60, la compañía Raytheon había contratado a un pequeño ejército de mujeres para su división de electrónica y algunas, como les decía, eran antiguas trabajadoras del sector textil, otras tenían experiencia en fabricación de relojes, bueno, pero todas ellas tenían una enorme responsabilidad y la capacidad de trabajar muy concentradas y con muchísima precisión. De su trabajo dependía en gran medida el éxito o fracaso del primer alunizaje de la historia. Y su misión era tejer la memoria del ordenador central del Apolo. Vean a estas mujeres trabajando en la época. Y aunque había otras tecnologías para almacenar información, porque ya el disco rígido, por ejemplo, se inventó en 1956, la NASA necesitaba algo que no fallara bajo ningún concepto. Y este tipo de memorias usaba imanes unidos con cables para codificar los datos. Ni un rayo X, ni un rayo cósmico, nada podía cambiar lo que estaba escrito ahí. Pero el problema mayor estaba en el software. Había muy poco espacio para el código y era muy difícil tener seguridad de que no había ninguna falla. Pero este tipo de memorias, como les dije, era inmune a los rayos cósmicos y conservaba los bits en condiciones extremas. Son memorias absolutamente artesanales, que son impensables al día de hoy. Vean estas imágenes. Dicho sea de paso, la mente principal detrás del software de la computadora guía fue una mujer, Margaret Hamilton, que fue muy reconocida el año pasado cuando se cumplieron los 50 años del alunizaje del Apolo 11. El número de parámetros y de variables a tener en cuenta en una misión de alunizaje son tremendos. Simplemente era imposible que la tripulación pudiera calcularlos todos a mano. Un error de unas décimas de segundo en el encendido de un motor podía significar la diferencia entre estrellarse en la superficie de la Luna o regresar a casa como héroes. Y aunque muchos de los cálculos se podían llevar a cabo en tierra, usando los datos de telemetría de la nave y el seguimiento del radar del vehículo, la NASA decidió desde un principio que el Apolo debía ser capaz de navegar en el espacio alrededor de la Luna de forma autónoma. Estaba claro que había que desarrollar un ordenador de a bordo, pero los desafíos eran enormes en aquella época.
La palabra ordenador era sinónimo de gigantesca máquina que ocupa una habitación entera. Introducir semejante artilugio en una nave representaba un desafío descomunal. El ordenador del Apolo, como les dije, era reconocido con el acrónimo de AGC, computadora guía de Apolo, y para simplificar el diseño, el módulo de mando, el CCM, y el módulo lunar tenían ordenadores idénticos. A principios de los años 60, la empresa North American había obtenido un contrato principal para el desarrollo de la CCM, de la Apolo, del módulo de mando, y en vista de la necesidad de incluir un ordenador para ayudar en las tareas de pilotaje, digamos, la compañía se dirigió a los mayores expertos de informática del momento, que eran del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y los ingenieros de North American les preguntaron hasta qué punto podían reducir el tamaño del ordenador. Nadie lo sabía con certeza, pero él mismo se mostró confiado en poder ponerlo en el tamaño, como les dije antes, de una valija más o menos grande. Aquí les muestro alguna imagen de la época. Una de las discusiones que siempre tenían era cómo operarían los astronautas la computadora. Un grupo quería poner pantallas, mapas y cosas así, pero era imposible en la época. No había energía ni memoria para que la computadora hiciera algo así. Así que se diseñó una interfaz para que los astronautas integraran los comandos con el manejo de la computadora, ingresando comandos numéricos que en ese teclado tipo calculadora, que es el DISC. Las computadoras de la nave Apolo eran 10.000 veces menos potentes que cualquier celular que podemos tener nosotros ahora. Cada una estaba en una caja de 30 centímetros cúbicos, pesaba 25 kilos, y dentro había unos 5.600 circuitos integrados con 64K de ROM, donde se guardaba el sistema operativo, y 8K de RAM, que la computadora utilizaba para hacer los cálculos. O un PC común, y todos lo sabemos, tiene millones de veces más memoria que eso. Pero también hay que tener en cuenta que la mitad del tamaño del gabinete ese en el que iba eran las conexiones, el cableado entre los componentes. En total, lejos de ridiculizarla a la AGC comparado con dispositivos del siglo XXI, hay que ponderar en toda su magnitud las características prodigiosas que tenía. No solo guió las naves Apolo sin fallas, estrenando todas tecnologías pioneras, chips, acceso directo a memoria, multitarea prioritaria, interrupciones de hardware, máquinas virtuales, bueno, sino que lo hizo hace medio siglo y en el medio ambiente más hostil que conocemos, que es el espacio exterior. Si uno lo piensa un poco, le faltaba nada más que WhatsApp y pantalla táctil para hacer una verdadera maravilla, ¿no? Pero la realidad es que hoy tenemos que plantearnos cómo es posible que en los años 60 se fuera a la Luna con esa clase de tecnología tan primitiva y en la actualidad con memorias DDR3, DDR4, DDR5 en gigabytes, discos duros, compact flash, procesadores de hasta 12 núcleos y qué sé yo, cuántas cosas más, no lo podemos volver a hacer. Definitivamente hay que quitarse el sombrero en señal de respeto por estos hombres y mujeres de los años 60 del programa Apolo, que realizaron una tarea encomiable a mano, con muchísimo esfuerzo, de manera muy artesanal y con un éxito asombroso. Y antes de despedirme, otro éxito asombroso ha sido el lanzamiento del satélite SAOCOM 1B de Argentina, un satélite que lleva un radar de apertura sintética que permite barrer el terreno y sacar información sobre la calidad del suelo, terremotos, volcanes, bueno, algún día tal vez hablemos de ello. Y ha sido un tremendo éxito de la Argentina y de SpaceX, que ha realizado un lanzamiento asombroso y que realmente se está convirtiendo en una empresa que está haciendo muchísimos sueños espaciales realidad. Bueno, nos encontramos en unos días más en otro episodio de Desde el Sur Hablemos de Ciencia. No dejen de pensar y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Falcon 9's in startup.
Empezamos el modo de arranque. Ahora la cuenta regresiva está bajo control de los circuitos internos. Etapa 2, lista para el lanzamiento. T-minus 30 seconds. 30 segundos. T-minus 15 seconds. 15 segundos. T menos 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. And liftoff of Falcon's Despegó. first East Coast Polar Launch, Ola, Argentina. Lanzamiento exitoso para la CONAE de Argentina. now 40 seconds in the flight. Falcon 9 is 40 segundos del vuelo, ya despegó el Halcón 9 y ahora nos estamos preparando para el punto máximo de la presión a 1 minuto y 12 segundos. Vehicle is supersonic. Liviana también, más delgada, y ahora está a potencia máxima, consumo de mayores de 700 galones de combustibles por segundo. Todo bien con la trayectoria de la primera etapa, y luego los 5 eventos. Primero se cierra el motor principal, luego se producirá la separación en las distintas etapas, habrá un giro de la primera etapa para empezar el intento de aterrizaje, se encenderá el motor Merlin de vacío para la segunda etapa. La segunda etapa hablamos del encendido que llamamos Boost Back Burn, y entre uno y otro tipo de encendido hay 15 segundos. Y esa órbita polar, esas nubes que se ven, son unas vistas únicas que no hemos visto del Halcón 9 de Florida. And we have Miko. Stage separation confirmed. And ignition. Todos estos eventos exitosos, uno tras el otro. Todos estos encendidos duran unos 40 segundos cada uno. Como ven en la parte derecha de la pantalla, van a ver la segunda etapa que lleva esos 3 satélites para ponerlos en órbita. Y en 20 segundos nada más, solamente de 20 segundos, se terminará el encendido Boost Burn, el primer encendido. Stage 1, boost back, shutdown. Se cierra ese encendido que llamamos Boost Burn, fue exitoso. Ahora deberá exponerse el satélite al espacio. Como ven, la primera etapa ya hizo su giro. Se ve el nitrógeno del sistema de control, como lo está guiando nuevamente. Separación confirmada del carenado. Hasta se ve allí en el fondo, y se ve también desde la Tierra. Nos va a llevar un tiempito a que estos bajen, pero los vamos a mantener actualizados. Les vamos a ir contando las novedades en ese sentido.
Stage 1 entry burn startup. And 3 Merlin Y engines have relit. 3 motores Merlin que están encendidos guiando el vehículo hasta que le dé a la parte más gruesa de la atmósfera. La segunda etapa continúa desempeñándose en una performance esperada. Y ahí está el segundo encendido completado. Como ya dijimos antes, vamos a tratar de recuperar el booster. En la primera etapa tiene aún el encendido para el aterrizaje. Se permite un descenso suave a medida que se produce el aterrizaje. Se desplegarán también las patas de aterrizaje y posiblemente podamos agarrarlo, captarlo antes de que llegue a tierra. Es fibra de carbono y aluminio de punta, tecnología de punta, lo que estamos teniendo en este vehículo. ¿Ven cómo se va acercando? Qué maravillosa vista. La primera etapa está pasando por las nubes en este momento. Y acá viene este intento de cuarto aterrizaje del Halcón 9. Su cuarta vez. Stage 1 landing leg deploy. Primera etapa, aterrizaje. No pudo haber sido mejor, maravilloso. Nuevamente aterrizó, cuarta vez para este booster y 58 en total de todos estos hitos. Qué fantástica situación la de esta noche, qué buena misión. SALCOM separation confirmed. All right, you've seen it, we heard it. Successful deployment of that SALCOM 1B satellite. And as a reminder, this satellite and SALCOM 1A's satellite's goal is to gather soil moisture. It helps increase the productivity and competitiveness of the agriculture sector. It helps us generate risk maps that can help control crop disease. It helps implement better fertilizer systems and provide early flood warnings. These 2 SALCOM satellites work together with Italy's Cosmos SkyMed constellation, and they work together by providing up to 225 Earth images per day